Gracias y paz, amados hermanos. En el día de hoy me gustaría hacer una reflexión que hago desde España. Esto significa que quizá en su contexto sea diferente. A lo mejor en Estados Unidos no es así, a lo mejor en países del sur de América tampoco es así, quizá donde usted se encuentra no es así, pero les hago ver un poquito la perspectiva que tengo de mi entorno y de lo que me da la sensación. Cuando hablamos de sensaciones, también podemos decir que estamos equivocados, pero me gustaría comentar algo. Recientemente, días atrás, empezó a escucharse muchas noticias en Internet, en la televisión, de cómo ciertos países de la zona de Europa estaban alertando a sus ciudadanos de las cosas que podían pasar. Países como Noruega o países como Suecia estaban repartiendo incluso panfletos, así información a los ciudadanos para que supieran tres o cuatro cosas, algunas indicaciones sobre en caso de una emergencia, aviso, una situación grave, que supieran cómo refugiarse, cómo actuar. Existen países a nuestro alrededor que les digo de verdad que están tomando comida en latas, comida no perecedera, productos que están almacenando y guardando por lo que se pudiera venir, por lo que se escuchan en algunas noticias. Quizá esto no acabe sucediendo, pero realmente hay ciertos gobiernos de la zona de Europa que avisan a sus ciudadanos que deben estar atentos, que las cosas en cuanto a problemas y conflictos bélicos podrían cambiar en cualquier momento. Además de eso, de la situación tensa que se puede tener por esos motivos, la persecución contra los principios cristianos cada vez va a más. Por un lado, en Europa se está viendo una islamización muy grande. Lugares como Alemania también, el Reino Unido o España cada vez están enfrentando una islamización mayor. Y curiosamente parece que no le ponen freno a esa islamización. Tanto es así que en las escuelas de España, pues hay menús para los alumnos que se quedan a comer, un menú especial si son musulmanes. Hasta en las prisiones los musulmanes tienen menús adaptados. Se les facilita y ayuda con el tema de sus mezquitas, centros culturales. Y no sé, parece que hay algún interés en que esto avance y siga creciendo. Pero por otro lado, también la visión que Europa está teniendo del cristianismo, la visión que está teniendo de las iglesias cristianas fieles. A ver, siempre hay esas iglesias que le caen muy bien al mundo, pero obviamente porque no hablan de pecado ni de la exclusividad de Cristo para la salvación. Cuando te vuelves una iglesia, entre comillas, ecuménica, amiga de todas las religiones, compartamos nuestros valores en común y olvidemos las diferencias y dejemos tanto el pecado y hablemos más de amor y te vuelves más una comuna de hippies de paz y amor que una iglesia bíblica, ahí sí, puedes encajar en el mundo. Pero cuando se trata de pastores fieles, creyentes fieles, cristianos que viven su fe, iglesias que predican el evangelio, la cosa se va a complicar. A mí me da la sensación. Yo ya les dije que años atrás, hace no mucho, hace un par de añitos, año y medio, recibimos una carta encaminando por fe del gobierno de Cataluña, hablando de cómo estaban avanzando los tiempos y cómo la iglesia debería adaptar su discurso para no ofender a ninguna minoría y cosas parecidas, ¿no? Me da la sensación de que los tiempos que siempre hablábamos como van a venir tiempos de persecución, van a venir tiempos difíciles, que parecía que esto solo pasaba en China, en la India, que parecía que solo pasaba en países árabes, en Afganistán, en Irán, que parecía que aquí no iba a llegar lo que pasa en Nigeria. Y yo creo que si no lo vemos tan completo, podemos llegar a ver los inicios de esto, porque a nivel social ya se nota una presión creciente. A nivel legal, a nivel de gobierno, de leyes, de agenda política, también se nota que el cristianismo no está siendo bien recibido por estos lados. ¿Y qué me preocupa? No me preocupa tanto eso, se los digo de verdad. Desde que conocí al Señor, algo que aprendí con el tiempo, yo soy una persona muy convencida de las verdades bíblicas. Yo no juego con el cristianismo, se lo digo de todo corazón.
Yo lo que dice la Biblia lo creo, y lo creo de verdad, y lo creo de todo corazón. Y la Biblia promete sufrimiento. Todo el que quiera vivir piadosamente sufrirá, porque no se os ha dado solo el creer en Él, sino el sufrir por causa de Él. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, y os entregarán a a los tribunales, a las autoridades, a las cárceles. Se pondrá padre contra hijo, suegra contra nuera. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Si a mí me aborrecieron, a vosotros también os aborrecerán. Es decir, hay promesas para que aquellos que vivan conforme la palabra de Dios, que quieran vivir en santidad, que denuncien el pecado, que se aparten de lo malo, al final van a sufrir de alguna manera. Y lo que me preocupa no es eso, no tanto eso. Porque además yo soy una persona que confío, ¿no? en el cuidado y la protección de Dios en cuanto a estos tiempos. Yo creo que Dios no desampara a su pueblo, nunca lo ha hecho y no lo va a hacer. No nos va a desamparar, nos va a sostener, nos va a cuidar. Dios va a respaldar a su iglesia. Dios va a respaldar a los suyos. Pero me da la sensación de que muchas iglesias no están preparadas. Y esto es solo una opinión personal. Si hablaran con pastores de Europa y de España, a lo mejor les dan otra opinión, pero voy a darles mi opinión personal. Yo creo que hay muchas iglesias, no diré todas, pero muchas congregaciones, muchos pastores, muchos creyentes que no los veo preparados para ese momento, para el momento que nos aprieten de verdad, que la cosa se pueda complicar. Ahora nuestras iglesias parece que se están llenando, ¿no? Llega mucha gente. Nosotros, por ejemplo, hemos comprado ¿cómo le llaman ustedes? ¿Un galpón? ¿Una bodega? ¿Un almacén? ¿Una nave industrial? Un edificio mayor, ¿no? Para poder congregar más personas. Pero es que no, yo creo que a lo mejor llego a experimentar el hecho de que no nos dejen congregar un día. Ahora lo disfrutaremos, creo, un buen tiempo, pero al ritmo que van las cosas, es que yo no descarto que tengamos que congregar un poco más escondidos, no descarto que tengamos que congregar un poco de manera más personal, más privada, no tan colectiva, con tanta libertad o con la facilidad de poder anunciarlo en carteles o hacer eventos en las calles. Yo creo que se va a complicar la cosa. Y como pastor, veo a muchos creyentes de mi propia congregación, que es que ya no los veo firmes ahora, que hay libertad. Es decir, ahora hay libertad. Ahora podemos congregar todos los días, ir a estudios bíblicos, reuniones de oración, cultos dominicales, estudios los sábados, conferencias, congresos, eventos. Pero yo veo que ahora, teniendo esta libertad, esta facilidad, el poder todavía predicar, yo veo una iglesia, no diré en general, yo veo muchos creyentes muy débiles. De verdad, veo muchos creyentes arrastrándose sin vida de oración, sin comunión con Dios, sin tiempo con la palabra. Creyentes que hoy estoy un poquito triste, hoy me da un bajón espiritual, hoy estoy un poquito triste, no voy a la iglesia, hoy estoy triste. Digo, ¿qué va a pasar si llegan amenazas? ¿Qué va a pasar cuando llegue la opresión? ¿Qué va a pasar cuando llegue realmente la persecución, la adversidad, la prueba? ¿Qué va a pasar cuando llegue eso? ¿Qué va a pasar si un día nos ponen un arma en la cabeza y nos dicen niega a Jesús o muere? ¿Qué va a pasar el día que a lo mejor nos digan o niegas esto, vas a prisión? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esa parte de la iglesia, con esa parte de creyentes que no están firmes y no están velando y no se están vistiendo de toda la armadura de Dios? ¿Qué va a pasar con la iglesia que solo vive de eventos, con el creyente que solo vive de cultos, pero no tiene comunión con Dios? No camina con Dios, no anda con Dios, no está cerca diario buscando al Señor en la intimidad, en su cuarto, en lo secreto de su habitación. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esa iglesia que solo sabe hacer conferencias? ¿Qué va a pasar con ese pueblo que necesita estar haciendo juegos, actividades, porque su vida de iglesia se limita a juegos, actividades?
Pero cuando hay oración y ayuno no va nadie, o sea, van cuatro gatos, van los de siempre, van esas mujeres de oración, esas mujeres de ayuno, esos hombres que doblan rodillas, esos hombres que claman. ¿Qué va a pasar con esa iglesia que cuando hay comida, hay party, hay fiesta, esa iglesia que está llena, pero cuando hay ayuno, oración, cuando hay compromiso, hay dificultad, hay arduo trabajo, esa iglesia no aparece? ¿Qué va a pasar cuando se complique todo? Me da la sensación, es solo una sensación que sentí como la necesidad de verdad de mi corazón, no diré que Dios lo dijo, ni Dios lo puso en mi corazón, es un peso de mi corazón el compartirlo. Es decir, ¿qué va a pasar contigo? Yo no sé cómo está tu vida espiritual. Yo no sé cómo está tu caminar con Dios, pero te lo has planteado. Si llegas a vivir tiempos de persecución, tiempos difíciles, como aquellos hombres y mujeres de Roma que por su fe eran mandados al Coliseo a ser devorados por las fieras o asesinados por gladiadores. ¿Qué va a pasar si nos toca vivir algo parecido? ¿Qué te va a pasar si te toca ese tiempo? ¿Qué va a pasar si ya no pueden estar los hermanos detrás de ti todos los días para que vayas al culto? ¿Qué va a pasar si la gente no puede estar tirando de ti para que congregues? ¿O qué va a pasar si la gente no puede estar quedando contigo todos los días para orar y leer la Biblia? Tienes que buscar tu fortaleza en Dios. A ver, yo creo, de verdad creo firmemente que el Señor va a sostener a los suyos, pero muchos van a vivir una espiritualidad bastante apagada. Y creo que también servirá de filtro. Si llega a pasar esto, si llega a suceder esto, es como cuando en muchos países hubo aquel tiempo, ¿recuerdan aquel tiempo que estaban toditos encerrados en casa, que no podía haber culto? ¿Recuerdan aquel tiempo? No había excusa de trabajo, no había excusa de que gente no tenía tiempo y la gente no oraba, no leía la Biblia, nada. Y muchos desaparecieron luego cuando se abrieron las iglesias en muchos sitios. Porque esos momentos también sirven de filtro para mostrar quién es quién está verdaderamente con Dios y quién solamente frecuenta cultos, frecuenta un templo, frecuenta una congregación. Y eso pesa en mi corazón. Y creo que los momentos como ahora de libertad, de facilidad, de tranquilidad, los momentos que vivimos ahora deben ser momentos de preparación, de preparar una iglesia para la prueba, de preparar una iglesia para la opresión, de preparar una iglesia para persecución, de preparar una iglesia para la tribulación, de preparar una iglesia para la angustia, de preparar una iglesia para la dificultad. Y yo de verdad deseo de corazón que el Señor pueda darme la gracia y que el Señor pueda darme sabiduría y orientar y guiarme en mi corazón para poder ver la manera de decir, Señor, ayúdame a preparar ese pueblo donde me has puesto, donde me has colocado para servir, donde me has colocado para guiar, para pastorear. Ayúdame a prepararlos para el tiempo difícil. Quizá bajar un poquito el tema de actividades y subir un poquito el tema de intimidad, de oración, de ayuno, de búsqueda, quizá de volver a lo sencillo, a lo esencial, a lo fundamental, a lo básico, pero que sostiene la intimidad con Dios, ¿no? Entonces, esto es un peso de mi corazón. Si tú estás viendo este vídeo y crees también que hay una iglesia un poco débil, un poco adormecida, y crees que escuchar este vídeo les haría bien, ayúdame a compartirlo con más personas. Y también comenta, ¿cómo está la iglesia en tu país? Comenta desde qué país hablas y cómo ves la iglesia en tu país. A lo mejor me dices, pastor, estoy en México y la iglesia está súper avivada. Maravilloso. O pastor, estoy en Noruega y la iglesia está fría como el témpano. Comenta también eso. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús sea con todos ustedes siempre. Recuerden que los amamos en el Señor.